En esta parte que nos corresponde ya la conversación para tener el encuentro con el personaje que tenemos esta noche, en este domingo, hemos querido tratar un tema que yo sé que va a resultar bastante satisfactorio para ustedes como padres, en el ámbito de cómo tratar, cómo lidiar con nuestros hijos, los niños o el área de la adolescencia. Y para ello hemos convocado, hemos invitado a un psicólogo clínico en la especialidad que nos va a abordar. En este caso nos referimos al licenciado Hernando Ramírez. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. No, y a usted por aceptar la misma. Lo primero que nos gustaría saber, antes de abordar el tema central, ¿por qué estudió psicología? Bueno, es una pregunta que me la hacen bastante mis propios estudiantes. Sí. Yo desde temprana edad sabía que quería estudiar psicología. ¿Por qué? ¿Algún Me familiar? gustaba, no, siempre como que tuve esa vocación, la de ayudar a los demás. Ya. Y esa fue la carrera que me llamó más la atención. Pero, en mi casa no fue muy bien visto. ¿Cómo? No me dieron el apoyo que yo quería. Y tras durar un año sabático en casa sin estudiar, porque terminé a temprana edad el colegio y tenía que entrar a la universidad. Porque sus padres se resistían. Que hubiese No se preferido usted resistían, no que se resistían, pero me decían, bueno, te vas a morir de hambre. Entonces, eso lo hace pensar a uno. Entonces, cuando yo salí del colegio, lo que estaba de moda era el mercadeo. Ya. Y ahí tuve que hacer mercadeo, lo terminé. Ah, Pero a través del tiempo llegué a lograr buenas posiciones con esa carrera, pero no me fui sintiendo bien. no estaba complacido. No, mi estado de ánimo estaba bajando. Y dentro de las cosas que yo buscaba hacer para sentirme mejor, o de lo que se me ocurrió, fue estudiar psicología ya. Lo comencé como hobby. Pero cuando entré a carrera, a estudiar, dije como, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Y así me fui preparando. E Ya. hice mi carrera. ¿Cuál es su especialidad? ¿O sus especialidades? Bueno, yo soy psicólogo clínico, tengo maestría en psicología clínica y tengo una maestría en análisis conductual aplicado, además de certificaciones internacionales en terapia cognitivo-conductual, que al final esas tres especialidades convergen, se relacionan. ¿Por qué se fue por esas tres especialidades? ¿Qué buscabas? La terapia cognitivo-conductual y la conductual son la base prácticamente de la terapia basada en evidencia. Y en estos tiempos es lo que más se busca en la ciencia, que todo lo que digamos a través del micrófono o todo lo que hagamos dentro del consultorio sea basado en evidencia, que actualmente se contrapone mucho, porque estamos, o sea, con lo que sucede actualmente, que es la era de la posverdad. Ajá. Ya actualmente no buscamos un pensamiento tan objetivo. Ya. Y eso se ha estudiado. Lo que mucha gente tiende a buscar, a reforzar, a divulgar, Sí. es información o noticia que esté de acuerdo a sus sentimientos y pensamientos. Ya. Entonces ahora se hace muy difícil diferenciar lo que es verdad o no. Comprendo. Por eso se llama así la era de la posverdad. Que al final caen en un sesgo cognitivo, en un error de pensamiento, el sesgo de confirmación. Entonces, como el algoritmo, como ya sabemos, antes cuando tú te metías a Google, tú tenías que fajarte a buscar. Sí. Ahora si yo busco, que hice un experimento antes de venir para acá, para completar la idea. Sí. Ahora si yo busco el agua hace daño, Sí. me sale un reguero de información de que el agua hace daño, que eso fue algo que yo vi. Bebé, tomar agua hace daño. Yo vi una adolescente en Estados Unidos. Entonces ya por yo buscar esa noticia, ahora en Instagram me salen muchísimas noticias sobre eso y expertos y gente que dice no, porque mira que en los riñones, si tú bebes mucha agua. Todo se y conecta. eso se convierte, exactamente, y eso se convierte en verdad para esa persona.
volviendo, retomando el tema, Pero no necesariamente por la evidencia, sino sino porque se porque impone la confirma verdad. esa creencia que yo tengo. Ya, comprendo. ¿Qué tan fácil o difícil es criar niños y adolescentes? Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. ¿Es más difícil la época de nuestros padres o ahora? Yo creo que cada época es diferente, Ya. sencillamente. Y ahora tenemos nuestros retos. Por eso investigo un poquito sobre ese tema de la era de la posverdad, porque uno de los retos que están viviendo los padres es que cualquier adolescente les presenta unos argumentos mejores que cualquier abogado. También, Esa sería una gran dificultad para los padres de hoy. es una dificultad porque tendemos a cometer el error como padres. Yo soy Sí. padre. Yo creo que soy buen psicólogo, pero como padre tal vez no soy tan bueno. Eso es, eso es parte Eso habría que evaluarlo sí, con el tiempo. eso es parte del ser humano. Pero uno de los errores que cometemos Sí. es hablar más que escuchar con nuestros hijos. Hablar más que escuchar. Claro. Hablamos y no escuchamos. Y a veces no nos sentamos a entender qué es lo que nos quiere decir ese joven que tiene muchas dudas o muchas preocupaciones. Eso es lo que, cuando usted me menciona eso como un reto Ujú. de hoy, del padre de hoy, de los padres de hoy, es lo que en psicología ustedes pueden llamar audición activa, Escucha activa. escucha activa. Sí, sí. La escucha activa es, ¿En qué consiste? es vital. Es en prestar toda tu atención hacia lo que se te está diciendo. Lo que pasa es que en la crianza, que son varios componentes Sí. que interfieren en ella, también interfiere ese bagaje de lo que le enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres. Ujú. Entonces ahí se hace difícil, tal vez, diría yo, Sí. el poner en práctica la escucha activa. Si entendemos que cuando yo hable se tiene que hacer lo que yo diga. Es una creencia que se ha reforzado a través del tiempo. Y es algo que nuestros padres, estoy poniendo un ejemplo, no es que sea así, entienden que es así y eso es pensamiento rígido. Sí, quizás porque antes No no lleva había, al diálogo. quizás porque antes no había el nivel de información que tenemos hoy. Ujú. Y asumíamos, o se asumía, que los padres eran los que sabían todo. Sí, es un ejemplo clásico, pero una de las creencias que tengo yo, que es actual, es, no soporto ver a mi hijo mal educándose, teniendo malos modales en la mesa, cuando estamos en un restaurante, por ejemplo. No soporto que haga ruido. Es un error de pensamiento. Si yo no pudiera soportar eso, muriera al instante. Tú no soportas una caída de un 20 pisos o un disparo a la cabeza. Cuando usted habla que es un error de pensamiento es porque Porque hay es ilógico padres que cometen ese hierro. que cometemos. Que cometemos. Yo entiendo que lo comete y yo Sí, sí, entiendo que no, usted no. lo comete. Sí, y casualmente me sucedió en esta semana. Y nos pedimos disculpas a ambos. Sí, sí. La suerte es que lo podemos reconocer, ¿verdad? Sí, de eso se trata, de eso se trata. Y viendo esa parte que usted acaba de explicar de manera muy sencilla, Ujú. ¿cómo podríamos decirle a aquellos que son padres, que nos están viendo, cuáles serían algunas claves o una clave para criar bien a un adolescente o a un hijo o a un niño? Una de las claves fue lo que mencioné anteriormente, lo de escuchar más que hablar. Yo a veces me voy por los errores para tratar de corregirlo. Sí. Uno de los errores fatales que tendemos a hacer es el de comparar. A Comparar. veces comparar Ah, con sí. un hermano, Sí, que el con un amiguito tuyo que es exacto, así. Exactamente, pero mira, fulanito se sentó en la mesa bien, no está haciendo ruido, mira aquel niño de aquella mesa. Y sabemos que eso le hace daño, no hay que ser psicólogo para entender que eso le hace mucho daño a los niños. Otra de las cosas que puede ayudarnos a una buena crianza Sí, es desmontar todas esas creencias que tenemos, con la que venimos con las que venimos. de las nuestras. Sí, Renovarnos sería. sí. Es difícil. Sí. Es difícil, pero se puede.
Se puede. Si escuchamos activamente, como dijimos, y tratamos de entender lo que nos quieren decir, podemos cambiar. Para un ser humano renovarse, en ese caso un padre, tendría que tener la posibilidad de asumir terapia. Si el problema lo sobrepasa, sí. Yo soy de los que creo que todos los seres humanos tienen la capacidad de renovarse, de reinventarse. De reinventarse. Pero cuando los problemas le sobrepasan, pues ahí entramos nosotros, los psicólogos. ¿Y en qué otras cosas podemos decir que fallamos? ¿En qué otra cosa fallamos? Acorde a su experiencia. Sí, Porque a veces le ponemos las cosas muy fáciles a los muchachos. muy Y eso fácil. se ve, sí. Ese siempre Y ha sido eso- como un tema Actual, sí. generacional. Actual, sí, generacional. Yo entiendo que es generacional. ¿Usted siente que hay Generacional. gente bueno, habemos padres que queremos allanar el camino? Que no pase lucha. Que no pase. Tampoco se trata de irse a los extremos. Claro está. Pero gracias a lo que yo viví en mi generación, lo que yo Sí. viví en mi época, yo siempre lo digo, yo como hasta molondrón. ¿A usted se le ha hecho fácil trabajar con adolescentes? Esa sí yo tengo la respuesta. No se ha hecho muy fácil. Pero no se ha hecho muy fácil porque es que el adolescente piensa muy diferente al adulto y al niño. Le afectan varias variables, ¿Cómo cuáles? como en la etapa en la que él está, hay un impacto hormonal que afecta mucho la parte emocional, su estado de ánimo. Está en una etapa en el que entienden que ya son adultos, pero no son adultos. Está en una etapa en la que su cerebro no mide bien los riesgos. Y por eso vemos un adolescente que pega el acelerador a un vehículo como si fuera un piloto de carrera. Sí. Porque no mide las consecuencias, igual como las mide el adulto. Yo a veces me he preguntado, licenciado, ¿por qué es tan difícil la adolescencia? O sea, ¿por qué marcar el hecho de que un joven ya llegue a la adolescencia es tan difícil? ¿Hay un cambio hormonal? Sí. ¿Hay una situación? ¿Qué se da? De acuerdo a su experiencia y a Sí. lo que ha podido estudiar. Sí, yo entiendo que el reto más grande es ese, el de no aprender. Y no aprender, o sea, es el momento de aprenderlo. El tema de medir consecuencias. De medir Porque consecuencias. porque es donde se corre más riesgo. Es lo que te hablé de pisar un acelerador a fondo, es el de usar vape en exceso, es el de querer tomar más alcohol que los demás, porque también entran en competencia. Sí. Es el de querer independizarme y tomar mis propias decisiones, porque ya entiendo que soy grande. Sí. Y en el caso también comenzar también relaciones Sí, sí, a temprana edad. sí. En la adolescencia queremos tener todos los beneficios del adulto con cero responsabilidades. Con cero responsabilidad. Entonces es complicado. Y es tan complicado, vuelvo y te repito, por el riesgo. ¿Qué es esto? La consecuencia. Claro, la consecuencia. Hay conductas, conductas, hechos, situaciones que no se pueden revertir. Y ahora mismo no me llega a la cabeza, ni hay que puntualizar, pero sabemos de casos que se han presentado aquí en la ciudad, en el país, en el mundo, de adolescentes que han terminado muy mal. Correcto. Muy mal, por haber tomado decisiones incorrectas en el momento incorrecto, pero es que su cerebro no mide las consecuencias. Qué bien. Vamos a hacer una primera pausa. Licenciado, estamos conversando con el psicólogo Hernando Ramírez en el ámbito clínico y también la terapia conductual sobre el tema básicamente crianza de niños y de adolescentes. Luego de la misma, volvemos. Bien, para aquellos que están sintonizando en este momento, estamos conversando en el ámbito de la psicología sobre la crianza de niños y adolescentes. Yo sé que es un tema que preocupa a muchos de nosotros, los padres, porque no venimos con un librito. Y para eso conversamos en la noche de este domingo con Hernando Ramírez.
Licenciado, ahorita cuando hablábamos al inicio sobre sus diferentes especialidades, hablamos sobre la terapia cognitiva conductual. Sí. Pero a mí me gustaría que, como no soy psicólogo, sí la he estudiado someramente por mi profesión, pero los que nos están viendo no necesariamente son psicólogos o psicólogas. Sí. ¿Cómo pudiésemos definir ese término? Y por ejemplo, un padre que diga, bueno, yo quisiera utilizar a Hernando, pero ¿en qué manera puedo encuadrar mi hijo o mi hija en el ambiente en el que él se desenvuelve? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la funcionalidad en adolescentes y en niños? La terapia cognitiva conductual. Bien. La premisa principal de la terapia cognitivo-conductual dice que no son las situaciones las que nos perturban, sino la interpretación de las situaciones. Usted me acaba de confundir, Sí. porque yo creía que eran las situaciones las que nos confunden. No, eso viene de Epícteto, de la filosofía, sí. ¿Por qué no son las situaciones? ¿O qué ejemplos podemos dar? Sí. Vamos a ver cuáles me llegan a la cabeza. Bueno, yo hace poco, hicieron una entrevista conmigo. Sí. Y para esa entrevista yo estaba muy nervioso. Sí. Habían cámaras de menos envergadura que las que están aquí, Sí. pero yo estaba muy nervioso. Sin embargo, en esta entrevista yo entré y no me sentía Está relajado. tan nervioso, Está estoy más relajado. ¿Cómo tú me explicas, si tú me dices que son las situaciones las que me generan los nervios, que en esta yo no estoy nervioso y en la otra sí lo Ya estaba? entiendo. Ahora es perfectamente comprensible. ¿Cuál es? ¿Qué tú me puedes decir? ¿Qué tú entiendes? ¿Qué es lo que me está generando? Me generó aquella vez el nerviosismo o la ansiedad. Quizá el pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento? Que estoy nervioso, que voy a fallar, que voy a tener el error. Lo voy a hacer mal. Sí. Si lo hago mal, mis colegas me van a ver, los pacientes me van a ver, van a pensar que yo dije un disparate. Ya. Y en adolescentes, por ejemplo, que tienen fobia social, ansiedad social, Sí. uno de los patrones de pensamiento que tienen es voy a hacer el ridículo. Si me acerco, van a pensar que soy un tonto. Si hago algo ridículo, se van a burlar de mí. Y como sabemos, la ansiedad tiene 3 tipos de respuesta: ataque, huida o paralización. Ataque, huida o paralización. Sí. Entonces el que tiene ansiedad social huye. Huye. Ya. Pero es la interpretación que hace Comprendo. de la situación. Y entonces, ¿dónde entra la terapia cognitiva conductual en todo eso que nos ha explicado? Mi trabajo es trabajar esos patrones de pensamiento para que la persona, o el adolescente, el adulto, deje de huir de esas situaciones. ¿Cuáles trastornos uno pudiese mencionar que tienen los adolescentes de hoy día? Que quizás no se veían antes, por ejemplo. Que quizás no se veía antes. Usted me agarró fuera de base ahí. Porque, ¿qué le digo? Ansiedad y depresión está muy presente post-COVID. Sí, es cierto. Ansiedad mucho más, yo he visto por lo menos en consulta. Más que la depresión. Pero la ansiedad te va a llevar a la depresión, posiblemente. Bailan juntos. O la depresión te genera ansiedad. Ok. Se acompañan, exactamente. El que tiene ansiedad, cuando huye siempre, huye, va perdiendo conexión con los demás, va dejando de hacer cosas que le gustan hacer y se deprime porque se aísla. Ok, entendí. Yo pensaba que la ansiedad te llevaba a la depresión, pero entonces la depresión te lleva a la ansiedad. Y viceversa. Ah, ok. Exactamente. El que nos está viendo, a propósito de lo que ya hemos hablado, con relación a esa misma terapia y la terapia y la especialidad clínica que usted tiene, ¿qué podría hacer un padre que nos está viendo, que puede estar pasando por una situación que él asuma o piense, o realmente sea una realidad en ese sentido, para que su hijo pueda acercarse a una terapia? Porque muchas veces no quieren. Sí, depende mucho de la temática, de cuál sea el problema. Una de las cosas que yo hago en terapia mucho con los adolescentes es poner las cosas en perspectiva. Estas son las consecuencias de tu conducta.
¿Mm? Aislarte, si vamos al mismo ejemplo de la ansiedad social, aislarte constantemente te va a llevar a deprimirte o no vas a poder establecer relaciones con los demás, no vas a poder conseguir una novia, casarte. Estoy sacando, inventándome cosas de la cabeza. Sí. Pero poner en perspectiva su conducta es una de las herramientas que utilizamos mucho con los adolescentes y de las cosas que pueden hacer los padres. Mira, si tú continúas de esta manera, estas son las consecuencias de tu conducta. Pues entonces, y ahora que usted me responde eso, asumamos que suceda en un adolescente, tú no lo puedes obligar, que no puedan lograr convencer al adolescente. Ya usted me acaba de dar una. ¿Qué podrían hacer los padres, aparte de esa que usted ha mencionado ahora, para ir lidiando con esa situación hasta que puedan lograr un cambio en el adolescente? Volvemos a lo mismo, depende de la temática, porque si está muy mal, hay adolescentes que hay casos que yo he tenido que han terminado en internamiento. Sí. Porque están, exactamente, sí, están tan mal el cuadro clínico que terminan en internamiento. Pero hay otros que no están tan mal, que se puede negociar con ellos. Se puede negociar y decirle, mira, vamos a buscarle una vuelta a esto. Quiero que tú vayas a una sesión. Si no te gusta, pues lo dejamos ahí, pero vamos a una sesión. Que por lo menos pueda pasar esa puerta. ¿Usted ha podido lograr que un adolescente con una determinada situación la haya resuelto o usted haya visto el cambio? Sí, ese es mi trabajo. Sí. Lo que pasa es que a veces que hay gente que piensa, pero que usted se sienta satisfecho con ese... Sí, sí. Sí. No sé si gracias al Señor, gracias a mi esfuerzo, pero sí, he podido verlo en niños, adolescentes, en adultos, en personas, tengo un caso en la mente, personas que con muy bajo nivel de educación, yo he tenido que darle su terapia con gráficos. Wow. Y sí, es gran parte de lo que me motiva seguir aquí. Hay una frase, es posible que no, algo que usted y yo hablando en radio, usted lo mencionó. Y me quedé con ella. Vamos a ver si la recuerdo. Conozca todas las técnicas, pero siempre vea a un ser humano. Sí. Creo que es del humanismo. Sí, del humanismo. Yo creo que de Jung no está mala la memoria. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Por qué, ¿En qué podemos buscar la utilidad? Y esa vez usted lo mencionó, pero no recuerdo el contexto en el que hablamos o traímos a colación esa frase. Creo que esa es una de las grandes críticas a la misma psicología o al conductismo. Sí, porque al final, por eso se me hace tan difícil hablar de trastorno específico, de etiquetar a la persona, aunque es necesario, no digo que no. Pero al final tenemos otro ser humano frente a nosotros. Y para mí, es una opinión personal, no es que sea así ni que sea científica. Para mí como que es muy inhumano encuadrar a una persona en un diagnóstico. Y si tú tienes este diagnóstico, vamos a hacer debate socrático y vamos a hacer exposición y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Yo lo comprendo perfectamente, porque a veces, no tanto en la psicología, pero sí he visto en psiquiatras, que yo creo que deberían volver a las aulas, pero yo creo que no tanto de universitarias, quizás en las aulas del espíritu, porque la verdad es que no tienen ninguna empatía. Es muy importante la empatía y cada quien tiene su estilo. Sí, claro. O sea, exactamente, hay profesionales que les funciona eso y hay personas que les funciona ese encuadre. Pero por eso vemos tantos psiquiatras y tantos psicólogos. Y hay personas que no funcionan conmigo. ¿Cuál es la mejor, quizás la clave, desde su punto de vista, de otro usted no sabe, que le ha favorecido a usted con los adolescentes que ha tratado? Conectar con ellos, lo que tú hablaste de la empatía. Conectar. ¿Usted entiende entonces ahora que usted me habla de conectar que hay padres que no conectan con los hijos? Sí. Hay estrategias para eso, justamente. Terapia para conexión. Para mejorar la relación. ¿Y usted cree que eso es una de los
problemas fundamentales entre un padre y un hijo, adolescente principalmente. Sí, sí. O sea, me respondí muy rápido. Vamos a dar un paso atrás. Ok. Yo entiendo que si yo no conectara con los niños, niñas, adolescentes, adultos Sí. y envejecientes en terapia, no pudiera hacer cambios en ellos. Ok. Y eso mismo pues, sucede con el padre. Para Entiendo que sí. que en la casa no tiene... Entiendo que antes de tú poder pedirle a tu hijo que haga un cambio, tienes que conectar con él. Antes de pedir... Ah, ya. Eso es interesante. Sí. Eso es interesante. Una cosa, para aquellos que nos están viendo, ¿cómo pudiésemos contactarlo a usted? ¿En qué lugar? Para que quede el registro y aquellos puedan quizás llevar a cabo una consulta con sus hijos. Sí, yo estoy ahora mismo en un proyecto con unas colegas. Sí. Finalmente, ya tengo mi propio proyecto. Y el centro se llama Benestare. Benestar. Benestare. Benestare. Sí. ¿Y se puede encuentra? encontrar en Villa Olga. Y pueden encontrar toda la información en las redes sociales, en Instagram, benestare.rd. Benestare.rd. Sí. Licenciado, gracias, de verdad que sí. Pautas para padres en adolescencia. La verdad que es un tema que yo sé que muchos quedan siempre con la duda si lo estamos haciendo bien o qué tan mal estamos. Y siempre esa palabra con la que nos queda, de todas de las que mencionó, con las que nos quedamos, la conexión y la empatía y escuchar. Yo creo que muchos de nosotros tenemos de alguna manera que haber aprendido o ir aprendiendo o estar aprendiendo sobre esas cualidades como padres frente a nuestros hijos que cada día son un reto. Vamos a la pausa.